No lo leí, Dani. Buenos días, yo no lo Muy leí. bien, Emma. No te preocupes. Discúlpame. Ok, bueno, entonces vamos directamente a revisar el tema. Ok. Bueno, voy a compartir entonces la presentación que tengo para hoy. Y el tema, como lo titulé, creo que no está así en el programa, en el temario inicial, pero serían las interseccionalidades entre género y religión, o entre el género y la religión, ¿no? O los géneros y las religiosidades, tendríamos que decir en términos más empíricos y concretos. Y quisiera hacer, bueno, decir, seguramente ustedes conocen este término o han escuchado en las discusiones feministas de interseccionalidad, que no es necesariamente nuevo, pero que sí ha tenido en los últimos años una presencia muy importante tanto en el medio académico feminista como en los medios militantes más políticos. Y en términos someros, se trata de justamente la interseccionalidad o el cruce entre distintas categorías de personas, distintas dimensiones de la persona. Es decir, ya no es posible estudiar o abordar o incluso tener una militancia política desde categorías unívocas o cerradas. No podemos hablar solo de mujeres, no podemos hablar solo de indígenas, no podemos hablar solo de mujeres o de la población afrodescendiente, es decir, o de clase de manera aislada. Y en términos de género, no podríamos hablar del género o de la condición sexogenérica únicamente como la única categoría para entender las situaciones en las que están las personas. Entonces, es necesario revisar cómo se cruzan distintas categorías o situaciones, es decir, no es lo mismo ser una mujer blanca, por más feminista, mujer blanca de clase media en Estados Unidos, que ser una mujer indígena del sur de México, por ejemplo. Y todos los cruces que hay ahí de étnicos, clase, género, sexo, todas las posibilidades identitarias que existen en una persona deben de ser consideradas en el análisis, pero también en la militancia. Recuerden y que está ahí en el texto de Mahmoud, que hay una doble hélice, podríamos decir, o doble dimensión del feminismo, que es, por un lado, que es muy académico o que tiene su discusión en el mundo conceptual, teórico, etcétera, en estos desarrollos, y el que tiene su expresión más importante en las calles o en las movilizaciones políticas y en las militancias feministas. Y esto no siempre tienen una relación armoniosa, como ocurre muchas veces en los movimientos feministas, no siempre se llevan muy bien, pero no pueden ser desligados uno del otro o una de la otra y tienen que informarse mutuamente, tanto lo que está pasando en el mundo político concreto como lo que se está pensando y desarrollando en el mundo académico. Entonces, bueno, y esta necesidad de entender las interseccionalidades no es una cuestión solamente epistemológica de conocer mejor o empírica, porque hay mujeres en la realidad real o sujetas o sujetos en la realidad real diversa, sino porque hay un problema político, que es que se desarrolló un feminismo, sobre todo a partir de la segunda oleada, en los 60, 70, había una discusión, y antes también había una discusión sobre los feminismos blancos, es decir, los feminismos hegemónicos. Se desarrolló propuestas que podrían caer incluso en cuestiones
racistas, es decir, feminismos discriminatorios, feminismos excluyentes, feminismos esencialistas y feminismos colonizadores. Entonces había un problema político real y por eso era necesario entender las interseccionalidades. Ahora, lo que dice Sabah Mahmood en este texto que es pretexto para esta sesión es que el tema religioso ha sido poco visto en estas interseccionalidades para las feministas, porque es un tema muy incómodo, como vamos a revisar en muchos sentidos. De entrada, digamos, las posiciones, como ya adelantaba Emanuel, las posiciones más radicales o las posiciones, incluso podríamos decir esencialistas, podrían llegar a decir que las mujeres debemos liberarnos de todas las opresiones, incluyendo las opresiones religiosas y la subordinación incluso a Dios como un entelequia imaginaria patriarcal dominante. Entonces, ahí nos ponen en una situación complicada a quienes tenemos una creencia que se vuelve problemática, no sé su experiencia, ¿verdad? Pero en mi caso se ha vuelto problemática, como tratar de entenderme desde mi posición o desde mi situacionalidad de mujer, con todos los adjetivos que ahí le podemos poner a mi situación particular, y mi situación de creyente, ¿no? Entonces, por eso es interesante este texto, aunque podemos pensar que nos puede quedar un poco lejos el Islam o la discusión en el Islam, pero yo creo que hay muchas cosas que se aplican también al mundo católico, desde luego, y al mundo cristiano en general. Digamos, porque el texto tampoco se mete en las minucias teológicas y en las minucias dogmáticas ni en las minucias de la ley islámica, ¿no? Sino que más bien hace una descripción sociológica de un movimiento de mujeres en las mezquitas del Cairo, me parece que en los años 90, que es cuando Sabah Mahmood hace su trabajo de campo en Egipto. Bueno, y qué es lo que está sucediendo ahí como movimiento de mujeres en el Islam, pero van a ver que hay cosas muy similares. Entonces, ¿cuál es la pregunta que está detrás de este texto? Pero también, ¿qué es la pregunta que le interesó en algún momento de manera muy importante al feminismo y que sigue generando, como les digo, problemas y discusiones a su interior? Esta pregunta está dada también por una discusión que originalmente era la discusión marxista, es decir, ¿cuál es el sujeto de la liberación del capitalismo? La respuesta de Marx era el proletariado, los obreros, la clase en sí, ¿no? Los obreros que toman conciencia de su situación de subordinación como fuerza de trabajo para el capitalismo, que además les aliena una parte de su trabajo para producir una ganancia. Esos serían, a partir de la toma de conciencia de estos obreros, los que llevarían a las movilizaciones y revoluciones sociales que terminarían con en un modo de vida y un modo de producción capitalista para pasar a otros como el comunismo, el socialismo o el comunismo. Ahí las minucias conceptuales las podemos discutir, pero digamos, esta pregunta se traslada no solo del marxismo a los movimientos feministas, sino a, creo que cualquier movimiento político importante, ¿no? ¿Cuál es el sujeto del movimiento indígena? Que al final lo que está detrás también es la pregunta, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser indígena? Y no es una pregunta, y que puede parecer una pregunta esencialista, pero que en términos empíricos ha sido tema de discusión. ¿Quién puede reivindicar derechos? ¿Quién puede reivindicar
situaciones incluso de sufrimiento, quién puede reivindicar posicionamientos, etcétera, etcétera, es lo que va a interesar a todos estos movimientos, y en la lucha política y en la organización política se va a ver como algo relevante. Entonces, ¿cuál es la sujeta, o el sujeto o la sujeta en este caso, del feminismo? Existe una sujeta universal del feminismo, es decir, todas las, que sería la idea de mujer, y todas las mujeres entonces del mundo estaríamos en las mismas condiciones, en la misma posición, por lo tanto habría una respuesta feminista universal. Incluso podríamos preguntarnos si debe existir una sujeta del feminismo universal, o si más bien tendríamos que ir por otras vías de movilización, porque la diversidad además, y ahora a estas alturas, como siempre digo, a estas alturas de la historia, es tan grande entre los feminismos y lo que luego se derivó de los feminismos, como las teorías queer, y después de las teorías queer creo que ya hay nuevas aportaciones, nuevas reflexiones, nuevas militancias. Entonces, claro, no es que el feminismo esté obsoleto, pero ciertamente la idea de sujeto o de sujeta también va a ser cuestionada. Y aquí habríamos de ver que hay un montón de sujetas que no estarían originalmente incluidas en los primeros o en algunos movimientos que eran los más visibles de las mujeres. Por ejemplo, los movimientos sufragistas para conseguir que las mujeres pudieran tener acceso al voto fueron movimientos fundamentales, importantísimos, hitos en la historia, pero que no siempre se llevaron a cabo por las poblaciones más subordinadas en las sociedades en las que se llevaron a cabo. Entonces tendríamos otras inadecuadas, como dice Donna Haraway, que se refiere a todas estas condiciones, posiciones, identidades de sujetas, sujetos, sujetes, podríamos decir, que no se adecúan a la categoría hegemónica que contiene la idea de mujer. Y tendríamos indígenas, africanas, asiáticas, latinoamericanas, ¿no? Pero también lesbianas. El movimiento de los grupos de mujeres lesbianas ha sido muy importante porque han sido también muy discriminadas en muchos grupos feministas, ¿no? Como pues ellas evidentemente no son mujeres, son lesbianas, son otra cosa que no responde a las mismas, no tiene las mismas situaciones, y por lo tanto no debería tener la misma agenda política. Bueno, queer, homosexuales, trans, LGBTI+, o sea, más. Pero también habría otras, ¿no? Como las mujeres creyentes, o las mujeres discapacitadas, o las mujeres que están en tradiciones culturales particulares, que no estaban tampoco dentro del imaginario de la categoría de mujer. O incluso Donna Haraway ya en los 80 lleva este concepto, o critica este concepto de mujer, incluso lo empuja más allá de lo humano, para decir hay otras formas también de individuos que trascienden lo humano a través de transformaciones del cuerpo, del uso de tecnología como herramienta que se vuelve casi parte del cuerpo, de modificaciones genéticas, etcétera, etcétera. Es decir, y que remite, por cierto, a la segunda charla de Pedro Pablo Achondo, que hablaba de todo este movimiento, toda esta reflexión acerca en el poshumanismo, ¿no? Entonces, si vemos, podemos empujar las categorías siempre como formas de clasificación fija, mucho más allá de lo que en un principio o hegemónicamente transmite. Entonces ese es el problema al que nos enfrenta Sabah Mahmood en esta lectura de la experiencia de mujeres en el Islam. Ahora, lo que va a hacer Mahmood, siguiendo en esta línea, es criticar al feminismo liberal, que sería
si ustedes ubican más o menos, el liberalismo es una tradición filosófica política, y por aquí anda Monse, espero no regarla, con esta definición muy somera, muy sintética y rápida de qué sería el liberalismo, que implica que los sujetos o las sujetas, pero en principio eran sujetos hombres, digamos, hay una discusión en qué momento las mujeres se convirtieron o entraron a esta categorización de sujetos, que implica que tiene autonomía moral, igualdad entre sí, libertades individuales más allá de cualquier poder, incluido el Estado. Las posiciones más liberales, radicales incluso, pretenden minimizar la injerencia del Estado a la mínima expresión, y con el Estado a muchas otras formas de poder que vayan sobre la voluntad del individuo. Por eso la voluntad es frente a toda coerción o tradición, aquí que escribí tradición con un error horrible de ortografía, que implicaría la constitución de ciudadanos en la arena política pública, y que ya después pudieron ser también ciudadanas, pero que originalmente eran sujetos masculinos, quienes podían participar en la toma de decisiones del destino de la comunidad. Es decir, el ciudadano es quien que reúne todas estas características de autonomía, de igualdad, de libertad, de voluntad, y que puede entonces participar justamente en la vida pública. Que además son productivos en términos económicos. Hay una relación estrechísima entre el liberalismo y el capitalismo, en términos incluso históricos, que implica un autogobierno o agencia, es decir, esta capacidad reflexiva en términos públicos, pero también en términos de la relación consigo mismo, consigo misma, es decir, en términos de la relación con el sujeto en la dimensión subjetiva. También se ha usado la idea de autogobierno y agencia en términos subjetivos. Y implicaría si damos un paso atrás en términos filosóficos, implicaría en la relación sujeto-objeto, una relación con el mundo muy occidental, implicaría la posición del sujeto, no del objeto. Y esta posición del sujeto implica la posibilidad de apropiación de otros que serían subordinados, que pueden ser cosas, la naturaleza, por ejemplo, o personas, ¿no? En ese sentido, mucho se ha discutido en la filosofía política cómo la familia, la instauración del modelo de familia nuclear como un proceso político de organización de la sociedad, implicaba la subordinación de las mujeres y de los hijos y de otros miembros también de la familia al patriarca o al jefe de familia. Ahora, vean ustedes en toda esta lista de características que ciertamente son muy abstractas, ¿cuántos pueden estar realmente en estas, ser clasificados de esta manera, y cuántos tantos se quedan fuera, ¿no? Históricamente las mujeres estaban fuera, desde luego, los niños desde luego están fuera de estas categorías, las discapacidades intelectuales están también fuera de estas categorías. Las mascotas, dice Manuel, también se encuentran fuera. Y claro, o sea, nos remite nuevamente a esta idea, esta discusión de lo posthumano, ¿no? Si las mascotas tienen derechos o no, si el hecho de domesticar a las mascotas, me estoy desviando un poco, pero digamos tiene relación con esto. Si domesticar a las mascotas en realidad no es construir, aunque las tratemos muy bien y las queramos mucho y sean una compañía importante, no es en realidad un paso hacia su libertad o hacia el respeto de sus, podríamos decir, formas de vida y derechos, ¿no? Es lo contrario, es una subordinación de manera impresionante. Yo todavía me pregunto si la gatita me quiere o me quiere porque represento la comida, ¿no? O sea, me sigue a todos lados ahora que Manuel está trabajando, que era el que
la tenía muy consentida en términos alimenticios. Ahora que Manuel no está, me sigue así es mi sombra porque sabe que yo le doy de comer. Entonces, que a veces me parece un poco indigno para ella, ¿no? Como sujeto, podríamos pensar. Toda esta cuestión de castrar a los animales, por ejemplo, que tenemos en casa. Es decir, se vuelven como una extensión de estas relaciones sociales también, em, no son, o sea, no hay ahí división entre naturaleza y cultura, sino que se incluyen también en la trama de relaciones sociales con un lugar particular y subordinado, desde mi punto de vista. No sé qué ustedes opinen, los que tienen mascotas, y los que hayan visto el programa este del encantador de perros, creo que se llama, el entrenador de perros, ¿cómo se llama? César Millán, este famosísimo, que es realmente una imposición del... del líder alfa de la manada, ¿no? Sobre las conductas de los pobres animales. Bueno. ¿Puedo comentar algo? Ajá. Sí. Necesitas prender tu micrófono. Hola. No, pues comentar que esta discusión de la que estás hablando tú, no sé si recuerdas o recuerden o ubican ustedes a este libro de Martha Nussbaum, que también es una autora muy, muy liberal. Martha Nussbaum, esta que hizo el libro este de oportunidades, capacidades, y no sé qué, con Amartya Sen, que sirvió mucho para los proyectos tipo Solidaridad que después se implementaron en México, ¿no? Pero bueno, tiene este libro de Fronteras de la Justicia, me parece, y que justo habla de la necesidad de reflexionar sobre cambiar la noción de pertenencia a la comunidad en un contexto liberal o neoliberal, no lo sé, neoliberalismo filosófico, no lo sé, de ¿por qué tenemos que pensar en términos únicamente en términos de la capacidad de autonomía que tienen los sujetos que pertenecen a nuestra comunidad y por tanto de esa manera pensar que valen? Como por ejemplo, en estos términos estaríamos pensando que únicamente valen, así como tú dices, las personas que son conscientes, autónomas, capaces de digamos, autopreservarse, ¿no? Tanto material, económicamente, etcétera. ¿Por qué tenemos que pensar eso? ¿Por qué tenemos que conservar esta visión kantiana, ¿no? Esto viene de la noción de autonomía moral de Kant, creo. Y no pensar más bien en términos de dignidad, que por el hecho de formar parte de nuestras comunidades y formar parte de nuestros afectos o de nuestro mundo de relaciones sociales, son dignos y por tanto deberían de tener la capacidad de poder, pues en alguna medida tomar decisión o en el caso de los animales, porque incluso habla de los animales, de los derechos de los animales, o de pensar pues simplemente en una posibilidad de tratarlos de otra manera, ¿no? Porque forman parte de una comunidad humana. No es que se esté humanizando, pero sí forman parte de nuestras comunidades y de nuestro mundo de vida y de representación de lo que nosotros somos, ¿no? O sea, nos representamos junto con ellos. O sea, no es una cosa menor, ¿no? Esto que tú estabas comentando, ¿no? Bueno, ahí la dejo. Ok, entonces el problema es que estas categorías o la idea del sujeto liberal, la idea de ciudadano, es que si incluso en sus propios contextos históricos y sociales eran restringidas y excluían a una gran cantidad de personas, se han tratado de exportar a otros contextos y a otros momentos históricos como las categorías naturales deseables en cualquier sujeto para todos en todo momento, a lo que todos deberían de caminar independientemente de sus contextos particulares. Es decir, hay una naturalización y es el centro como de lo deseable.
que todos nos convertamos en este tipo de sujetos liberales, porque se supone que justamente es el culmen de la emancipación de todos los poderes posibles. Entonces, es una utopía, como ven también. Y entonces, Sabah Mahmood va a criticar los feminismos liberales, los feminismos blancos, los feminismos del norte, los feminismos de las clases altas, de las clases medias, ¿no? Entonces, para estas feministas, ser sujeta en términos occidentales implica reconstituir a las mujeres fuera de cualquier relación de objetificación, es decir, como regalo, artículo de consumo, objeto de deseo o de intercambio en esta misma lógica económica y de apropiación, ¿no? De apropiación de sus cuerpos, de sus bebés, de sexo, de servicios, de cuidados, etc. Entonces, tendría que haber una ruptura absoluta con todas estas condiciones de las mujeres. Y lo que Mahmoud critica otra vez es, bueno, ¿cuántas mujeres o sujetas están en estas condiciones que no podrían ser sujetas del feminismo consciente, ¿no? Habría, por lo tanto, una falsa conciencia en todas estas mujeres, como decía aquí abajo, que estarían en estas situaciones, ¿no? Entonces, hay una ilusión también utópica, pero que al final, si se impone, si se impone como la verdad, resulta también una forma de ejercicio de poder y de ejercicio de subordinación sobre otras mujeres o sobre otras sujetas que serían distintas. Entonces, porque existe la ilusión entonces de una unidad común de todas las mujeres basada en una condición natural, biológica, corporal y sexual. O sea, lo que está detrás en decir es que todas las mujeres deberíamos de emanciparnos de estas cosas. O sea, el mundo es así, hay una explicación, hay un diagnóstico de cuál es el problema, producto de entender a un sujeto que sería común, pero ¿en términos de qué? O sea, ¿por qué yo como mujer comparto algo con mi vecina? ¿O por qué yo como mujer creyente, católica, cristiana, comparto algo con una mujer musulmana en el Cairo? Y el problema de estos feminismos es que acuden a estas naturalizaciones, biologizaciones de los cuerpos y sexualizaciones de las mujeres. Es decir, lo que legitima esta unidad, que además es una unidad que se pretende como homogenizante, es esta unidad natural. Entonces se trata de imponer justamente una narrativa que legitime sobre la diversidad de géneros no coherentes una narrativa unificada. En ese sentido, la agencia, que sería como lo deseable, la construcción de agencia es esta capacidad de la voluntad del sujeto para actuar de manera autónoma, individual, que estaría en relación directa con la resistencia justamente a todos estos poderes y estas subordinaciones, implicaría la universalidad del deseo de emancipación. Es que es obvio, si todas las mujeres compartimos esta naturaleza y todas las mujeres compartimos estas situaciones históricas de subordinación, entonces por lo tanto todas deberíamos desear emanciparnos de eso, y quien no, entonces está en un problemita. Quien no debe de convertirse, ser una conversa a justamente la lucha contra todas estas formas de subordinación, y entonces se vuelve un feminismo que no es constructivo, como desde abajo, desde los movimientos, desde los propios contextos, sino que se vuelve un feminismo prescriptivo. Esto hasta aquí nos parecería muy bien, o sea, nadie a lo mejor en términos así generales como está aquí puesto, pues parecería que no hay problema, ¿no? O sea, claro que queremos emanciparnos de la objetificación, del intercambio, de la apropiación, claro que sí. La situación es que la realidad real, empírica de las mujeres en el mundo es muy diversa, y la realidad también ha sido que se ha intentado juzgar o imponer incluso ciertas formas políticas de actuación en otros contextos, desde
estos feminismos. Entonces, algunos errores del feminismo históricos, sobre todo desde los feminismos euroestadounidenses, o sea, europeos y norteamericanos, que pueden caer en dos situaciones. Una, excluir a todo lo que no esté en este microcírculo de quien realmente puede estar absolutamente emancipado. O, por otro lado, ver como objeto a otras mujeres. Entonces yo, como la mujer blanca de clase media, empoderada, que trabaja, que tiene un sueldo, entonces volteo a ver a estas otras mujeres que no estarían en esa situación y que habría que rescatar. Y aquí nos recuerda un poco a ese evolucionismo de las primeras antropologías también, ¿no? Entonces todos tenemos que evolucionar, todas las mujeres tendríamos que evolucionar por una misma vía hacia un mismo punto, hacia un mismo lugar, que sería la liberación absoluta. Entonces hay como dos también, lo menciona Donna Haraway también, habría como dos problemas o dos tipos de como movimientos feministas. Primero los universales, que implicaría que hay unas máximas que pueden ser aplicadas en cualquier lugar, a cualquier mujer, y aquí lo pongo tachado, algunas feministas usan esta manera de representar la palabra mujer tachada como un signo de la necesidad de construir a lo mujer y la categoría de mujer como estando en ningún lugar para hacer alusión a esta diversidad de mujeres y lo que implica la categoría de mujer en sí misma como subordinante, ¿no? O sea, cuando uno o una habla de mujer, dice la palabra mujer, ya está trayendo un montón de cosas. Entonces, bueno, por eso algunas feministas usan tachar a la palabra mujer. Entonces, sería como estos movimientos feministas como todopoderosos. Y también por otro lado estarían movimientos que se manifiestan como en consignas y máximas abstractas, pero que no tienen como sujetos particulares empíricos, como de manera teórica, sin aterrizar en cuestiones concretas, que serían a lo que Donna Haraway le llama movimientos obsoletos y por tanto en ningún lugar. Voy a citar mucho a Donna Haraway también una nota de quién es Donna Haraway. Es una feminista de las históricas, como lo construimos también nuestros tótems y nuestros mitos de origen sagrados, ¿no? Bueno, es una feminista que es filósofa norteamericana, pero que originalmente ella es zoóloga, me parece. Entonces ha trabajado, primatóloga. Entonces ha trabajado mucho en la crítica de justamente del biologicismo en los discursos de género y de sexo. Y que tiene propuestas muy famosas como el Manifiesto Cyborg, donde justamente a partir de estas ideas posthumanistas proyecta esta metáfora del cyborg como un lugar ambiguo de una situación de un sujeto que no sería ni humano, una sujeta intervenida por la tecnología, que serían los cyborgs. Y cuando habla de tecnología, Donna Haraway se refiere a la tecnología en su sentido literal, pero también como metáfora de otras tecnologías sociales y culturales que intervienen en los cuerpos de los sujetes, ¿no? Entonces, bueno, tiene este trabajo que es muy famoso y su idea de cyborg, que también si ustedes pudieron participar en la conferencia de Pedro Pablo Achondo, también la cita. Entonces, bueno, estos movimientos en abstracto que tampoco estarían en ningún lugar. Por un lado, el universalismo en cualquier lugar y por otro lado, unas teorías y unas máximas abstractas que no tendrían como asidero en ningún contexto cultural particular. Y también muchos feminismos han caído como en la esencialización de la posición de lo que significa ser, en este caso, mujer. Es decir, ya por el hecho de ser mujer y de vivir ciertas condiciones,
estarías tanto como sujeta como tu propuesta política, así como tu bagaje de valores, axiomático, etcétera, estaría fuera de toda posible crítica. Y las feministas como Donna Haraway, que en los 80 se reivindicaban como feministas postmodernas, no sé si hoy día todavía Haraway diría de sí misma que es una feminista postmoderna, pero probablemente sí. Pero critican esta idea como esencial de lo mujer. Por eso, esta forma de representar la palabra mujer como tachada implica esta crítica a no reivindicar lo femenino tampoco como una esencia, y además una esencia subordinada siempre y por sí misma, como la palabra, como muchos feminismos, sobre todo en las primeras oleadas de estos movimientos, reivindicaron, ¿no? Entonces, si venimos de todo esto, de esta idea liberal de las sujetas, o de lo que debería de ser una mujer liberada, la pregunta es si es posible un movimiento feminista o la subversión del poder, en este caso del poder patriarcal, desde estos contextos que reivindican otro tipo de valores no liberales, como en el caso de las situaciones religiosas y de creencias, porque como es visto, y como creo que, bueno, cada quien en su experiencia podrá decir, pero la religión o la creencia implica, como Mahmoud lo describe, una subordinación personal a una voluntad trascendente y masculina. Y en muchas ocasiones masculina, es decir, además de la cuestión sociológica, particular, histórica, de las religiones, sobre todo las monoteístas como el Islam y el cristianismo, que van asociadas a organizaciones y desarrollos patriarcales y representaciones y dogmas estrechamente ligados a una dominación patriarcal, implica además ya de por sí el hecho mismo de creer una subordinación a una voluntad trascendente que desde el liberalismo debería ser rota, ¿verdad? Se dice. Entonces, es decir, el mismo hecho de la creencia es ya un problema frente a los feminismos liberales. Y ser una mujer creyente es un problema doble, porque no solo te está subordinando a esta voluntad trascendente, sino te está subordinando a una voluntad patriarcal masculina. Y tenemos un montón de ejemplos de eso. A mí, yo me he quejado a lo mejor demasiado cuando digo, es que a mí me han cuestionado mucho en mi mundo, en mi medio académico, amigas feministas, no dan crédito que yo crea, y no dan crédito además que tenga una afinidad o algún tipo de participación en la Iglesia Católica. Y eso lo vamos a encontrar muy frecuentemente. Cuando nos acompañó Marilú Rojas, ¿sí? Cuando nos acompañó en la conferencia, en la plática que nos dio ahí en el EPEC sobre teología feminista, ahí mismo alguien, una chava le preguntó, ¿cómo puede, o sea, cómo es que eres una religiosa feminista? O sea, ¿cómo es que eso no es una contradicción en términos? ¿Cómo es posible que eso pueda? No, yo no le pregunté. ¿Cómo es posible que exista, que eso pueda existir como una opción de vida? Bueno, Marilu lo que contestó es que las contradicciones son parte de lo que somos como personas y como mujeres, ¿no? Pero eso es lo que Butler, siguiendo a Foucault, le llama la paradoja de la subjetivación. Y Judith Butler es otra feminista, filósofa política también importante, norteamericana, que para mayor referencia en los últimos años se ha convertido de alguna manera muy extraña, que yo no termino de entender, y que si alguno o alguna de ustedes tiene alguna idea de cómo surgió, se volvió en el blanco rabioso de los movimientos conservadores cristianos, o sea, cristianos en general y católicos en particular.
la citan casi como a Belcebú, es decir, casi como la fuente, la semilla del mal del feminismo. Cuando hablan de esta, ay, ¿cómo le dicen a esto? En los movimientos conservadores le dicen, ay, ¿cómo le dicen? La qué del género, la ideología de género. Ajá. Cuando hablan de la ideología de género, a ver, alguien aquí me escribió, Magali. Ajá, exacto. Y incluso Butler ha tenido situaciones de escracheo público. El escracheo es esta manifestación pública en donde se repudia a una persona en espacios públicos, sí, como la calle y esto, denunciando situaciones, ¿no? Entonces, se organiza un grupo, si Butler va a dar una conferencia en Brasil, por ejemplo, en Sudamérica ha ocurrido, se organizan un grupo de los movimientos más conservadores cristianos y van y le gritan y la intimidan en la calle y le avientan cosas en el aeropuerto. O sea, es impresionante. Yo no sé, Magali, si tú conoces de dónde viene. Como que un día, ay, no, lo voy a decir feo. Bueno, como que si fuera la fuente de la ideología de género, porque pues sí, estos movimientos se investigaron, ¿no? Y encontraron la producción de Butler, porque además es celebérrima, o sea, es citada en todos lados cuando se trata de cuestiones de género y de subjetivación. Entonces, seguramente por su gran relevancia, e incluso en sectores más allá del mundo académico, pues la consideran como este icono del mal de la ideología de género. Entonces, y ella tiene trabajos como El género en disputa, y ahorita no recuerdo otros títulos, donde lo que dice, y que es de lo que están en contra los movimientos conservadores, es que el género es una construcción sociocultural. Rompe con la idea de que el género es una cuestión natural y eso es, incluso el sexo es una cuestión natural, y entonces pues frente a esos, frente a lo que militan estos movimientos conservadores, y entonces por eso ella se vuelve como en el icono de todos los males de las ideologías de género. Bueno, entonces Butler, usando otra vez este filósofo francés de principios del siglo, del siglo XX, también súper citado hoy día, que es Michel Foucault, hay una paradoja de la subjetivación. Es decir, en el contexto donde la comunidad religiosa es la representación del orden imaginario simbólico, es el producto, lo que te subordina son las condiciones mismas que te convierten en sujetos y que te transforman en agentes sociales. Esto, para decirlo en términos llanos, es decir, no existen las personas que puedan estar fuera de cualquier orden social y cultural. No existen sujetos esenciales como naturales libres de todos los condicionamientos socioculturales. Eso es imposible. En ese sentido, no hay una esencia humana, y ahí está en contra de los humanismos, que también ha sido un punto muy problemático en estos feminismos, que justamente no habría como valores universales, condiciones universales que se compartan, porque estamos siempre condicionados por nuestros contextos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales. Entonces no hay una esencia humana que preceda a los órdenes sociales establecidos, y por lo tanto no hay una fuera del poder, como diría Foucault. Siempre, cualquier posición está imbricado en relaciones de poder, seamos mujeres, seamos hombres. En ese sentido, como dice Manuel, justamente es una bonita metáfora, no existe la Matrix, como en esta película de las Wachowski hoy, por cierto. No existiría como un mundo alienado donde nos manejaría el poder como títeres y otro mundo auténtico fuera de ese manejo de poder.
que sería Sión, usando estas metáforas además judio-cristianas en la película Matrix. No existe, no es posible, no hay sujeto o sujeta que pueda salir fuera de eso. Entonces, en términos, en ese sentido, el liberalismo es una propuesta utópica que no es que tengamos que abandonarla, pero que tiene estos problemas, ¿no? Y en términos de cómo se ha querido llevar también a todos los rincones del mundo. Entonces, no puede haber lo que te subordina es lo que te constituye como sujeto. Si tú quisieras, según Butler y según Sabah Mahmood, si tú quisieras salirte de esas relaciones de poder, simple y sencillamente tendrías que ser otra persona, así de radical es la propuesta. Entonces, en el caso de la investigación que hace Sabah Mahmood sobre las mujeres en las mezquitas de Egipto, lo que posibilita la presencia de estas mujeres en esferas masculinas es lo que garantiza al mismo tiempo su subordinación, es decir, los valores que les dan un lugar, la posibilidad incluso de hablar, como la timidez, la modestia, la perseverancia, la humildad, es al mismo tiempo lo que las coloca y además que lo reivindican como valores femeninos importantes que hay que cultivar y tener, es también lo que te coloca en una identidad esencialista de ser, de lo que significa ser mujer, ¿no? No te deja otras opciones y es excluyente. Y eso genera un problema para entender el feminismo en estos contextos. Entonces, esa es la discusión que hace Mahmoud en este texto, es decir, cómo a partir de estos valores que son muy vistos de manera muy crítica porque no son los valores liberales de este sujeto que tiene voz propia, que es autónomo, que está emancipada, etcétera, sino que es justamente otro mundo semántico de valores. Si es posible, desde ahí, construir. Sabah Mahmood no le va a llamar revolución o emancipación, pero sí le va a llamar transformaciones. Sí es posible desde ahí construir transformaciones, y si incluso en esta discusión más abstracta como filosófica, sí es posible que exista un sujeto y que exista agencia, aun cuando no se trate de la idea de este sujeto autónomo, sujeta, en este caso autónomo. Entonces, rápidamente algunas cuestiones sobre la situación a la que se refiere Mahmoud es que en el momento en que ella hizo el trabajo de campo, que entiendo que fue a finales de los 90, no sé, fíjense ahí, no sé si a finales de los 90 o a finales de los 80, y ese es un error importante, pero voy a buscar el dato y se los paso. El artículo decía, perdón, que el estudio lo realizó entre 1997 y 1998. Muchas gracias, Brenda. Pues, hace 20 años ya, a finales de los 90, un movimiento importante de mujeres en las mezquitas del Cairo que se congregaron en estos centros anteriormente muy, muy, muy masculinizados, que eran además, es importante decirlo, no solo representan centros religiosos puramente, sino que son lugares de sociabilidad, de apoyo y de servicios sociales para una buena parte de la población en el Cairo. Pero esta movilización de mujeres que se aglutinaron en las mezquitas para aprender y enseñar el Islam entre sí mismas, digamos, en este sentido eran espacios también como separados, es decir, espacios solo de mujeres, no había aquí presencia de hombres, como no podía haber mujeres o sea, las mujeres están separadas de los hombres, pues y viceversa. Representó un movimiento sin ningún antecedente antes,
antecedente, o sea, sin ningún antecedente. Es decir, las mujeres no participaban en las mezquitas y menos para aprender y enseñar el Islam. Eso es lo que quiero decir. Y lo que dice Sabah Mahmood, que si bien esto generó problemas en términos de las relaciones de género con los hombres que se sintieron incómodos, incluso el Estado y otros, digamos, alteró el orden en muchos niveles que implica la relación con las familias, incluso en el Estado se vio como algo importante esta movilización de mujeres en torno a las mezquitas. Lo que va a decir Mahmood es que no es posible interpretar estos movimientos como resistencia o como movilizaciones o como subversiones de del lugar subordinado de las mujeres en estas sociedades. ¿Y esto por qué? Y ahí critica muchas veces lo que hacemos los investigadores y las investigadoras, que queremos siempre encontrar dónde está la resistencia, dónde está la revolución, dónde está el movimiento, porque incluso eso es más atractivo cuando uno escribe sobre estos temas. Incluso, voy a decirlo de manera un poco grosera, vende más en el mundo académico cuando nos posicionamos desde estas miradas. Pero lo que dice Mahmood es que esto puede significar violencia simbólica, porque si bien, aunque podemos ver que en términos reales sí hubo un cambio, sí hubo ciertas transformaciones por la intervención de estos movimientos y de estas mujeres en este contexto, ellas no lo reivindican como tal. Entonces, si ellas no lo reivindican como tal, y si nunca fue el objetivo de estas mujeres, sino más bien una presencia y un desarrollo que podríamos situar estrictamente en el terreno religioso y espiritual y social también, porque en el carácter de centro social y de sociabilidad que son estas mezquitas, si bien podemos encontrar estas consecuencias, para las mujeres no era lo buscado. Entonces, imponer una interpretación de este tipo para la autora sería violencia simbólica. Lo que hay que hacer, pero otra vez estamos pues en un problema desde los marxismos y de ciertos feminismos, se diría, bueno, es que entonces es falsa conciencia, porque se usan herramientas de reproducción del orden, o sea, se modifican ciertas cosas, pero al final se reproduce también el orden establecido en términos de que no se critica el dogma, que no se critica la ley islámica, no se critica cierta organización social, es decir, no hay una crítica más allá que la práctica en sí misma. Entonces, lo que va a rescatar Mahmood es la práctica en sí misma, no necesariamente un discurso político del tipo liberal, lo que tiene valor en estos contextos, y espero que estarme explicando de manera clara. Sí, Emanuel como es aliado feminista, puede comentar también. Sí, bueno, en realidad no voy a criticar nada. Yo creo que está muy bien todo. ¿Puedes poner la diapositiva anterior? No, nada más como para abonar a lo que estás comentando Espérame, es que no puedo. de el contexto, que es bien interesante, que bueno, lo encuentran en la lectura. Digamos, al gobierno de El Cairo, en Egipto, le empezó a preocupar este movimiento de mujeres en las mezquitas, especialmente porque, como por aclarar, ¿no? La perspectiva del gobierno de Egipto es como de corte secular liberal, ¿no? En ese sentido fue problemático. Entonces, no lo dice, creo que no lo dice como tal en el texto, Mahmoud, pero para como, dejarlo en un argumento como muy entre blanco y negro empezó a ver el gobierno un movimiento como fundamentalista,
eso le preocupó, ¿no? Les digo, no lo dice así, pero es la interpretación que yo hago, así como de decir, híjole, nosotros estamos desde una perspectiva más liberal, popular, que queremos que haya como inclusión de todas las perspectivas, no queremos que se nos esté presentando ahorita una situación como la de la invasión de Estados Unidos en Irak, ¿no? O sea, no queremos que nos veamos eso, no queremos que nos vean así, entonces traemos una perspectiva de corte liberal. Entonces surgen estos movimientos de mujeres que quieren además enseñar al Corán, ¿no? La doctrina. Entonces, digo, para como acentuar esa parte y bueno, a lo mejor ya, como contribuir a lo que está comentando Dani. Bueno, eso es todo, Dani. Perfecto. Ok, entonces, en este lugar paradójico, para decirlo con Butler, ¿qué es lo que propone la autora? ¿Cómo salimos de este escollo? Y hay muchos conceptos que se han desarrollado en el feminismo para hablar de estos lugares paradójicos y algunos son más liberales que otros. Tendríamos, por ejemplo, la idea de conciencia opositora de Chela Sandoval, por ejemplo, también en Estados Unidos, y tendríamos otros que hablarían incluso de agencia negativa, de una agencia negativa que no solo no libera, sino que reproduce situaciones de dominación a través de la acción de mujeres en situaciones concretas que la reproducirían. Entonces, pero lo que Mahmoud propone es esta idea de agencia dócil o agencia social dócil, no entendida como en esta dicotomía de subordinación-resistencia necesariamente, sino como, es decir, no como resistencia a las relaciones de dominación entendidas en el sentido liberal, sino como la capacidad de acción que se habilitarían relaciones de subordinación históricamente específicas. Es decir, la posibilidad de actuar incluso desde el lugar subordinado para hacer ciertas transformaciones o reproducir incluso algunas condiciones sociales y culturales, pero que no se realizan desde un punto pasivo, sino desde la acción. Que implicaría un trabajo bueno, esto en el sentido de que no hay posibilidad de acción otra vez fuera del poder, o sea, siempre estamos actuando en relaciones de poder. Entonces, la agencia dócil sería la actuación desde la posición de subordinación, desde valores como la docilidad, la timidez, etcétera, etcétera, a los que hace referencia la autora. Y además, esto es... cuando digo que rescata la práctica en sí misma, más allá de todo discurso o más allá de todo posicionamiento articulado a través del lenguaje o de otros, que no nada más tiene que ser el lenguaje de las palabras, sino de otros lenguajes, lo que rescata Mahmoud es la idea de la práctica, de la acción en sí misma. Y esto lo hace a través del concepto de la subjetividad performativa o el performance, que está traducido en bueno, no sé, fíjense, el artículo que yo les mandé a ustedes no es el mismo que yo leí, o sea, es el mismo, pero no es la misma traducción. Y en el libro que yo tengo está traducido como desempeño. No sé cómo esté traducido en el artículo que yo les mandé, pero el concepto de desempeño, que es una mala traducción, creo yo, porque no da cuenta de la complejidad y la riqueza de un concepto como el de performance, implica eso, la centralidad de la práctica, de la acción que va produciendo la posición de las sujetas y las identidades, mientras en el acto mismo de la práctica. Es decir, no hay tampoco una reproducción por sí misma de ciertos órdenes, sino que hay una transformación y una reinvención, hay innovación ahí en la práctica, porque como sabemos, como no hay sujeto esencial fuera de relaciones de poder, tampoco hay sujeto esencial fuera de la práctica.
Y esa es una de las propuestas que hace Butler con relación al género. Es decir, el género no es una cosa esencial biológica que tenemos cuando nacemos, sino que se construye sobre los cuerpos de los sujetos y de las sujetas en la práctica misma, en la repetición diaria, en la actuación a través del cuerpo de los discursos de género que nos dicen cómo es ser mujer y cómo es ser hombre, en ese sentido, cómo es una buena mujer, cómo es un hombre valiente, un hombre responsable, etcétera. Todos estos discursos que están, por ejemplo, desde cosas como si a un niño le pones un pantalón azul y a una niña un vestidito rosa, eso implica un discurso de binarismo de género, de construcción de identidad que se ejerce sobre el cuerpo. Y si, no sé si ustedes tengan niños, bueno, muchos de ustedes creo que tienen niños pequeños cerca, los niños son súper sensibles a estos discursos, inmediatamente te empiezan a decir, eso es de niña, yo no, por ejemplo, mi sobrino, yo no quiero eso es de niña, ¿no? ¿De dónde sacó eso? Bueno, ha recibido, se ve que le falta convivir más con nosotros, ha recibido algunos otros discursos por ahí que lo ponen ya en la posición de decidir qué es de niño, qué es de niña y que no quiere lo de niña, ¿no? Entonces, eso que se realiza en la acción y en la práctica es lo que va a decir Sabah Mahmood, que las identidades de estas mujeres se producen en estos movimientos como el de la mezquita, que tienen ciertas innovaciones, aunque ciertas cosas ciertamente reproducen, ¿no? ¿Me oyen bien? Ok. Entonces, y si bien retoma el marco, este marco analítico de Butler, lo que va a hacer también es alejarse de ella en el sentido de que para Butler sigue siendo la pretensión de emancipación, sigue siendo un deseo universal, y eso es lo que ella va a criticar, Mahmoud, al decir, no es posible que nosotros sigamos usando las mismas categorías, los mismos conceptos y las mismas horizontes utópicos para pensar en otros contextos culturales y religiosos en este caso. Es decir, el Islam tiene su propio lenguaje, el Islam tiene sus propias discusiones internas, las mujeres en el Islam tienen sus propios movimientos, tienen sus propias reflexiones, hay un marco de construcción epistémica, de significados propios, que es desde ahí de donde se deben de construir las reflexiones, en este caso, feministas. Entonces, si bien hay transformación y continuidad, hay que entender las condiciones sociales y políticas específicas y las categorías particulares. Es decir, tenemos que pensar en una agencia y por lo tanto en formas feministas desde estos valores como la timidez, la docilidad, la humildad, que se reivindican y cómo estos valores pueden ser puestos en acción, en la práctica concreta, para hacer cambios que no necesariamente tienen que ser los grandes cambios, pero podrían también significar cambios importantes en algún punto de la historia. Aquí no sé si alguien tenga algún comentario, duda, pregunta. Si fue claro esta idea. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en términos del pensamiento feminista en general? Y aquí voy a hacer alusión a este libro que se llama Descolonizando el feminismo. No sé si ahí se ve, es que yo no me veo. A ver, ahí se ve. Que se los recomiendo mucho. Es de Liliana Suárez, antropóloga española, y Aida Hernández, antropóloga mexicana, también muy, muy conocida, muy mediática, un antropólogo uno de nuestros orgullos como antropólogos, porque trabaja mucho en cuestiones de programas gubernamentales, hace muchas consultorías para distintas dependencias de gobierno, está muy metida en medios de comunicación, está muy metida también
en movimientos indígenas. Entonces, muy recomendable el trabajo de movimientos indígenas, de desaparecidos. Entonces, me parece que es muy, muy cercana por ahí a Carlos Mendoza, como dato así, como chismecito local. Entonces, muy, muy recomendable el trabajo de Aida Hernández, investigadora del CIESAS. Entonces, ellas proponen esta idea de descolonizar el feminismo, y esto se refiere a una discusión que ha habido en el mundo en el mundo feminista entre la categoría de mujer, otra vez tachado, versus las experiencias concretas de las mujeres en lugares particulares. Entonces, tendríamos que, mientras que la categoría de mujer sería un sistema de diferencias construido socioculturalmente, y esto nos remite a lo que hemos hablado aquí también sobre los sistemas clasificatorios, es decir, el binomio que está aquí abajo de sexo-género, el sistema, como le llama Haraway, el sistema sexo-género sería un sistema clasificatorio, en el mismo sentido que en otros horizontes culturales tendríamos sistemas clasificatorios como el de los grupos amerindios amazónicos, por ejemplo, que tienen sus propios sistemas clasificatorios del mundo que implican una posición poshumanista que veíamos con el perspectivismo, por ejemplo. El binomio, el sistema sexo-género, sería un sistema clasificatorio más, que tiene la característica que se construye en un discurso biológico que remite a una base natural. Esa sería la característica de este discurso, de esta representación, ¿no? Entonces, sería un sistema, como aquí les pongo, material de producción y reproducción, basado en otro binarismo que sería el de naturaleza-cultura. Y también detrás el de raza-género, ¿no? Es decir, pero más bien, incluso las feministas también, sobre todo de la tercera oleada y todos los movimientos feministas que siguieron esto, como las teorías queer, etcétera, etcétera, también ya han hecho una deconstrucción de lo que significa sexo. Es decir, Donna Haraway hace una crítica no solo de considerar el género como natural, sino que van incluso más allá y consideran que también representar el género o el discurso de que el sexo es la base biológica de una construcción social que sería el género, en donde podríamos tener ahí un estire y afloje donde el sexo podría ser lo determinante, pero en otros discursos lo cultural, es decir, el género podría ser lo determinante. Las feministas como Haraway intentan romper esta dicotomía, intentan romper este sistema y decir es que es más bien un binomio que reproduce, que sigue reproduciendo una base biológica natural de las identidades de las personas. Entonces, no les interesa tanto, o más bien ven esta categoría de mujer como una categoría de poder, como un sistema de diferencias, como un sistema que clasifica a los sujetos de entrada a partir de ciertos rasgos biológicos. Y frente a eso lo que proponen es revisar, como en el caso de las mujeres indígenas, las mujeres negras, los feminismos asiáticos, etcétera, etcétera. Y aquí tienen paralelismo, pues sí, con todos estos movimientos decolonizadores que vimos, por ejemplo, en la clase de Abel, cuando vimos teologías decoloniales, justamente, bueno, todos estos grupos no hegemónicos, ¿no? Entonces habría que revisar las experiencias, así como lo hizo Sabah Mahmood en el Islam, habría que revisar las experiencias concretas de mujeres, entendido este binomio sexo-género como una diferencia situada
que se encarna en la mujer, es decir, no como una diferencia esencial, sino como una situación histórica particular. Y aquí ya me estoy equivocando. Entonces, ¿qué herramientas, qué conceptos proponen las feministas para acercarnos a estas formas decolonizadoras de pensar a las personas? Para empezar, la experiencia para autoras como Teresita o Teresa de Lauretis no sería una experiencia, como dije en un inicio, esencializada, es decir, entonces ya soy mujer y entonces subordinada, subordinada, subordinada o empoderada, 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 ¿no? Porque siempre estaré en el marco de estas relaciones que me amenazan y todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, como por esencia es emancipador, como por esencia es un mejor lugar y como por esencia es casi la verdad. Entonces, no es esa experiencia a la que hacen alusión, sino es esta experiencia en relaciones contradictorias, en paradojales y en relaciones de poder. Por eso hay que revisar experiencias concretas en contextos de interseccionalidad, clase, etnia, situaciones exogenéricas particulares, ¿no? Y que pueden ser contradictorias y que no siempre pueden ser puestas en blanco y negro en términos de esto sí emancipa por esencia y esto sí subordina por esencia, ¿no? Eso para empezar. Hay que revisar las experiencias concretas de mujeres en situaciones históricas y culturales particulares. Y Sandra Harding, que es una filósofa de la ciencia, que ha criticado todas estas ideologías cientificistas, que también hemos revisado aquí, propuso, ya en los 80, ya es viejito esto, la teoría del punto de vista que implica, era una crítica a la mirada de la ciencia sobre el mundo sin ningún rasgo particular y como desde ningún lugar, es decir, no hay sujeto o sujeta que produzca la ciencia. La ciencia es como la verdad objetiva del mundo que estaría ahí para que nosotros la encontremos. Y ese nosotros la encontremos o para que los científicos lleguen a ella, implica también un sujeto sin ninguna marca, un sujeto aséptico, sin ninguna identidad, sin ningún sesgo, sin ninguna experiencia, podríamos decir. Entonces es como un poco la mirada de Dios, como ya se ha criticado en los cientificismos. Dice Sandra Harding, es hablar con autoridad acerca de todo el mundo desde ninguna parte, ¿no? Entonces lo que ella va a decir, no, pues la evidencia es que los resultados de la ciencia están mezclados con prejuicios de muchos tipos, pero en el caso que nos interesa, los prejuicios de género, que reproducen muchas veces relaciones de poder y que proponía en su momento Harding hacer ciencia de mujeres para mujeres desde una mirada no esencialista, sino estructural, colectiva y política, ¿no? Y una toma de conciencia en términos de políticos de estas actuaciones colectivas y en ese sentido podría ser considerada Sandra Harding una feminista con ciertas propuestas liberales pro-democrática. ¿Esto por qué es relevante? O sea, la discusión de Harding es relevante en términos, más allá de la ciencia, porque implica cómo conocemos en general, no cómo solo se producen descubrimientos científicos en campos particulares, sino cómo se conoce en general y cómo hay un montón de situaciones que se supone que están fuera, no se consideran en la producción de conocimiento porque son sesgos subjetivos o son sesgos afectivos, etcétera, etcétera, que se dejan fuera. Tendríamos cosas, por ejemplo, que se oyen por ahí, aquí, por allá, con regularidad, como esta idea de que hay un cerebro femenino y un cerebro masculino, y eso ya está comprobadísimo científicamente, o que las mujeres, producto de las hormonas, tendrían ciertos comportamientos y los hombres otros. Es decir, hay un montón de cosas que, sobre todo de divulgación, que implican interpretaciones que qué casualidad que calzan muy bien
con las, ahora sí, ideologías de género de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, eso es lo que va a criticar Sandra Harding, y lo que propone es decir, lo que dice ella es: para que seamos realmente objetivos, tenemos que incluir todos los sesgos y todos los prejuicios de género que se ponen en juego en la producción del conocimiento. Ese será la verdadera objetividad, es decir, entender el punto de vista de quien produce y en qué posición de autoridad se encuentra quien tiene la voz y quien produce el discurso de conocimiento de verdad o científico. Solo así podremos ser realmente objetivos, ¿no? Pero sería una objetividad entonces muy distinta y, como ven, muy problematizada. Entonces habría muchos puntos de vista, ¿no? Como experiencias, en este caso femeninas, existen en el mundo, tendríamos muchos puntos de vista femeninos. Y se desarrolló después, frente a la teoría del punto de vista, justamente por Donna Haraway, la idea de situacionalidad o de conocimiento situado, que una de las... Hay una discusión larga aquí de estos dos puntos de vista, no siempre las sutilezas son enfatizadas, de las diferencias entre estas dos, pero uno de los problemas sería que el punto de vista tiene el riesgo, o puede ser usado como un lugar esencialista, un lugar, este es mi punto de vista producto de mis condiciones, entonces se vuelve como en un lugar que se naturaliza también. Entonces, Donna Haraway trata de hacer un giro a eso y decir, más bien pensemos en situacionalidades concretas, con conocimientos marcados, ¿no? Y que nos permitan realizar ciertas cuestiones que siempre serán políticas, no naturales. O sea, esto que les decía de que las mujeres entonces todas en el mundo somos iguales porque compartimos una naturaleza común y estamos en situaciones de subordinación iguales y las respuestas todas deben de ser las mismas. Lo que va a decir Donna Haraway propone esto de antiesencialismo posmoderno, que serían entender las identidades y conocimientos particulares, parciales, fragmentarios. Ahí vean así la vena dura posmoderna, de todo lo sólido se disuelve en el aire, o sea, particulares, parciales, fragmentarios, móviles, fluidos, ¿no? Que posibiliten afinidades que siempre serán políticas, no en el sentido de que tienen que estar en el terreno del discurso político público, como de los partidos o de movimientos particulares, sino que siempre serán alianzas que se construyen dentro de relaciones de poder. Por eso Haraway habla más bien de afinidades antes que identidades, porque para ella las identidades siempre tienen el riesgo de caer en esencialismo. Entonces, no buscar identidades, sino en qué cosas me puedo conectar con otras mujeres o con otros grupos o con otras, con otros, ¿no? Para decir toda la gama de experiencias sexogenéricas, legame de experiencias sexogenéricas más allá del binarismo hombre-mujer, ¿no? Entonces, ¿dónde hay afinidades? Y también reconocer las intersecciones y reconocer también las diferencias y las particularidades. Ubicarse en una globalización de las dependencias, es decir, en relaciones de poder, en términos también sociológicos, en términos de movimientos de globalización, y la sujeta como capacidad de acción que implica responsabilidad. Y Haraway siempre nos remite a un posicionamiento político de toma de conciencia. O sea, aquí sí no hay de otra. Sí, para ella sí hay una necesidad de posicionamiento y de toma de conciencia con responsabilidad en todo lo que hacemos para construir una situación que tendría que ser, pues sí, liberadora. Necesidad de una perspectiva no individualista, como en el feminismo liberal, sino colectiva. Siempre, siempre Haraway va a remitir a lo colectivo. Y sensibilizar a las luchas, movimientos religiosos con cuestiones
de interseccionalidades, es decir, con cuestiones de sexo, género, etnia, clase, siempre estar como pensando, bueno, a lo mejor yo tengo ciertos privilegios, ciertas subordinaciones en estos ámbitos, pero tengo ciertos privilegios a lo mejor en otros. ¿Dónde está dónde están estos puntos en mi posición incluso estructural y dónde están estos otros puntos, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo ay, me pasé 2 minutos. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Si hay comentarios, preguntas. Reacciones. Yo quiero participar. Sí. Hola. Yo no pude leer completo el artículo, pero me pareció muy interesante. Al principio pensé que era un poco difícil de entender la perspectiva que propone la autora, ¿no? Porque son valores que actualmente, al menos en nuestra sociedad pseudo laica, secular, pues ya no son tan promovidos, ¿no? Y pensé que sí había muchas afinidades en respecto a a este escenario dentro del Islam, ¿no? Respecto a la realidad cristiana católica mexicana, donde hay espacios en los que muchas mujeres no encuentran, digamos, su plena realización dentro del espacio religioso, pero que pues desde fuera podríamos considerar como bastante restrictivos, ¿no? Y estaba yo pensando ejemplos, pero hasta hace unos minutos, mientras nos exponías tú el artículo, Dani, recordé mi propio testimonio, que es mucho más cercano de cuando yo asistía al Opus Dei. Espero no herir susceptibilidades ni nada, ¿no? Nunca fui numeraria ni nada, pero sí asistía como pues a formación oposina. Y en un principio no era tan conflictivo, pero después sí, porque te proponen un modelo de qué es ser mujer, para ti, si eres mujer, claro, ¿no? Y qué es ser hombre, ser muy mujer, según pues ciertos valores que, que deben caracterizarte no solo en tu ejercicio de fe, sino en tu modo de vida, ¿no? Entendiendo que la religión o la práctica de fe es algo que estructura el modo de vida. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué es ser muy mujer? Jamás entendí ni en la práctica ni en la teoría qué era, y por eso es que me salí. Pero eh, también se promueven estos valores, ¿no? Ser modesta, pulcra, prudente, sencilla, discreta. Y bueno, cabe decir que yo conocí aquí a mujeres muy, am, pues muy formadas en el ámbito académico y profesional, ¿no? Em, y que pues ellas accedían a este discurso, no solo accedían, sino que lo aceptaban porque también representaba un ejercicio pleno de su fe y era algo que decidían libremente, ¿no? Desde afuera, pues sí puedes decir, están yendo felices al matadero, pero pues no necesariamente, ¿no? Porque implica pues sí, un ejercicio de libertad y de decisión, eh, pues consciente, en el que ellas mismas, pues se conciben como, en este caso, ¿no? Hijas completas y plenas de Dios y muy mujeres y también agentes sociales, porque, bueno, cabe resaltar que además de que, pues, esto en sí mismo era, como lo dice la autora, una agencia social, pues también hacían otro tipo de agencia social, ¿no? Que a lo mejor y embona un poco mejor o más fácilmente con lo que desde fuera se entiende con eso, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que pensarlo yo me resultó muy ilustrativo para poder entender esta postura, que sí, efectivamente, se, no requiere una idea de subversión o de liberación, porque también permite que las sujetas sean, ¿no? Y ya, gracias. Sí, ahí es cuando se complica todo, ¿no? ¿Alguien más tiene un comentario? Es que, pues sí. Me gustaría también, a mí también me movió mucho mis ideas. Y también, así como lo comparte Brenda, creo que empezaré desde mi experiencia, que también me es muy difícil. Yo casi no,
pues no he leído mucho acerca del feminismo y el acercamiento que tengo hacia o hacia lo que quiero creer o hacia la parte religiosa mía ha estado también como en muchas, pues complicaciones, por decirlo así, intentando como encontrar respuestas en varios lugares. Y ahorita, bueno, estoy aquí y dentro de mi experiencia, en algún momento de mi vida me fui de México y el primer enfrentamiento a esta cuestión de género y todo, pues lo vivo, ¿no? En la cuestión de, pues, ver gente del mismo sexo, pues besándose en la calle en Inglaterra, en Londres, y pues chicos con aretes, niños de 4 años con aretes, con cabello largo, con vestidos, y pues es un choque tremendo para mi estructura, entre que critico y no critico, padres que fuman marihuana frente a sus hijos en esta libertad de ser. Entonces es como muy caótico y bueno, en ese momento pues me hago de una pareja ateo totalmente, y yo decía como antirreligioso, ¿no? Entonces, donde critica todas mis posturas, no, que hay que ir a bailar juntos, ¿no? Pues tú puedes ir sola, o sea, no necesitas de mí, despréndete de mí, estamos juntos, pero no estamos juntos, ¿no? Entonces, muy complejo, ¿no? En la situación. Y en algún periodo de nuestra vida juntos, pues él se dedica a la casa y yo me dedico a trabajar. Entonces, viene este enfrentamiento, ¿no? De la situación de yo trabajo, yo mantengo, y si mantengo, pues mi rol es el que provee, y entonces empiezo a tener actitudes de mando, ¿no? De sometimiento hacia el otro, y caigo en cuenta que me estoy convirtiendo en lo otro, ¿no? En el masculino, y es como, bueno, en lo que creemos que es masculino, porque obviamente ahorita hay muchas más experiencias de lo que es masculino o femenino, es más, y ya ni me interesa si eso no es ahorita. Y es esto, ¿no? En donde, híjole, es muy complejo para mí este tema, porque todavía hasta la fecha es como, por un lado, tomas una conciencia de lo que te enseñaron en casa o de lo que viste, como tú lo comentas, social, cultural y también religiosamente, ¿no? O sea, todos los cánticos que hay y casi, pues salí yo de la costilla y yo así me siento, ¿no? Es como, tú me debes de proteger porque salgo y soy casi tu protector, y entonces es como la misma sociedad te critica, tú misma te criticas, y pues también me voy emancipando hacia esas creencias, voy rompiendo muchas ideas de que el que mantiene es el que manda, sino más bien el que mantiene pues es el que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y ni siquiera es mantener, es estar con el otro, pero bueno, sino que después, igual en lo mismo, como a mí me surge esta idea hace como unos 2 años, que a veces creo yo que como que toda esta liberación y toda esta situación, pues su origen, por lo mismo que es lo que me hacen creer, pues su origen es como el pecado. No lo creo yo, sino yo me veo con estas nuevas ideas y digo, igual estas ideas, mucha gente, pues al final de cuentas lo considera como un pecado, ¿no? Y para mí eso es como la parte triste de mi contacto con la religión, de que si estás fuera es pecado. Y se siente súper feo sentir que si tú piensas diferente, estás pecando. Porque, por ejemplo, apenas antier tenía una plática con mi mamá que me decía que van a sacar unos nuevos libros acerca de los valores. Y yo le digo, mamá, los valores ahí están. Y dice, no, es que todo lo que está sucediendo es por falta de valores. Y le digo, ¿qué sucede? Dice ya, pues la violencia, la falta de compromiso, la corrupción, la falta de respeto. Y entonces también me doy cuenta que hay un gran grupo que piensa que todo esto es a causa de la aceptación de la homosexualidad, la aceptación del divorcio, la aceptación pues de la identidad de género. Entonces, la causa de la falta de valores la echan, digamos que el diagnóstico que da como el grosor de la población es de que es por aceptar todo lo demás. Y eso todo lo demás pues viene en una Biblia que dice que es pecado, porque así lo he escuchado siempre. Entonces la homosexualidad es pecado, que la mujer se emancipe es pecado, que el divorcio es pecado. Y entonces pues me cuesta ahorita que estamos hablando de esto del feminismo y la parte religiosa, vuelvo a lo mismo, al mismo conflicto que tenía cuando estaba pues me he llevado con mucha gente atea, y vuelvo a estos mismos cuestionamientos. O sea, entonces la pregunta es, pues, ¿cómo vivo esta experiencia liberadora? Creo pero al final de cuentas que en el que voy a creer es el que siempre me han dicho que es hombre, es blanco, y si hago algo malo es pecado. Y si el pecado, vivo en el pecado, pues entonces ya valió.
me volviste a, bueno, no tú, la plática me volvió otra vez a mover como todo esto, como el origen del mal y todas estas ideas nuevas, la emancipación, pues al final de cuentas es como, me quedo con eso, ¿no? Me siento ahorita como otra vez nuevamente confundida y creo yo que para mí la respuesta de dónde viene todo esto, para mí, de la mercadotecnia, o sea, de esta economía en donde nos tiene que poner en esa postura, pues para vender. O sea, para mí es así, no sé, a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero creo que nos venden esta idea de cómo se ve una mujer, cómo se ve un hombre, cómo ser muy mujer o muy hombre, pues para vender ropa, para vender lo que tenga que vender, ¿no? Y no sé si estoy equivocado o no, o sea, yo creo que ellos son quienes lo producen, y digo ellos, más que ellas. Sí, Nanashi, yo creo que muchas mujeres nos sentimos así en este lugar incómodo, como dice Marilú Rojas, en nuestra experiencia religiosa. Porque creo que ciertamente cada vez hay más conciencia o hay no sé si más conciencia, pero estamos como más expuestas y expuestos a estos discursos feministas y estas críticas y las contrastamos con nuestras experiencias en las iglesias, en los grupos, en particulares y se vuelven, o sea, como cuestiones vividas, ¿no? Entonces, pero por otro lado también, bueno, en mi caso, y creo que es el caso tuyo, hay una experiencia también de fe que se busca como, porque hay riqueza ahí, ¿no? Porque sabemos que es bueno, para decirlo así en términos llanos, en muchos sentidos, ¿no? Porque sabemos que hay verdad, porque sabemos que hay un montón también de otras cosas, creo, bueno, por lo menos yo. Entonces se vuelve siempre, o se vuelve cada vez como una experiencia incómoda, donde son como estos lugares, yo lo que diría es, son como estos lugares como paradójicos, ¿no? Donde hay unas cosas que sí y otras cosas que no, unas cosas que tienen que ser criticadas, pero al mismo tiempo estas cosas sí me gustan o quisiera poder tener la posibilidad como mujer bueno, sí, de fomentar y de vivir valores también que que son contradictorios, ¿no? O sea, que pueden ser, como en este caso, subordinantes, pero que tienen también otra cosa, ¿no? Por eso el remitir a las experiencias particulares es importante. Pero bueno, seguramente hay alguien que quiere comentar. ¿Yo puedo comentar algo rápido? Sí, Dani, buenos días. Ajá, Lupita. Sí, buenos días a todos y a todas. Mira, yo creo, desde mi punto de vista, obviamente con el respeto que se merece cada uno, pero estaba viendo, bueno, días anteriores vi un programa televisivo anterior de Lulú Rojas y ella comenta, ¿no? El tema era María Magdalena. Entonces ella comentaba lo siguiente, a ver si Cintli me dice si estoy bien o estoy mal. Ella comentaba que, por ejemplo, cuando Jesús se decía en la traducción que besaba en la boca a María Magdalena, era porque le estaba transmitiendo sabiduría. Por eso se le consideraba como el apóstol de los apóstoles. Comentando o considerando sobre el tema que comentabas, la pregunta que le hicieron en EPEC, yo creo que no está, a mi punto de vista, no está peleado ahí la fe. A lo mejor la religión, por tantas normas que tiene, pudiera ser, pero en sí lo que es la fe y el seguimiento a Cristo, pues no va peleado, puesto que Jesús desde él vino a revolucionar y precisamente a la igualdad de género, que en este caso sería la mujer, que era la que era más oprimida en aquella época, y hoy lo sigue siendo de una manera diferente, pero lo sigue siendo. Y lo que comentaba Lemus, ¿no? Yo creo que ahí a mi punto de vista, una de las partes más importantes es que hemos
perdido nosotros, y ahí sí podríamos decir que hasta desde la enseñanza académica, hemos perdido el conocimiento o el concepto del civismo, porque obviamente el civismo pues abarca muchísimos temas. Y por otro lado, estuve casi un año tomando algunas clases o algunas pláticas, talleres en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM, y era sobre feminismo precisamente. Vinieron muchísimos ponentes del extranjero y cada uno vive pues su problema personal, porque cada uno lo vivimos de una manera muy diferente. Sin embargo, yo creo que si recurrimos nuevamente a lo que es el civismo, podemos pues hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque podemos ver una figura, no sé, pública, una mujer pública que pudiera ser pues muy liberal, así como podríamos ver una ama de casa muy abnegada, pero esos esquemas no se van a poder romper porque esos vienen desde la cuna. Entonces, cuando ya crecemos y nos vemos o consideramos que estamos tan reprimidas u oprimidas, empezamos una lucha contra el gobierno, contra las leyes, pero desafortunadamente eso se origina en casa. Y mientras no podamos o no queramos hacer cambios desde casa, pues obviamente no vamos a poder hacer muchas cosas. Hace muchísimo tiempo, buscando pues imágenes de las que hoy en día buscamos todos como para dar un buenos días o unas buenas noches, me encontré con una imagen en donde dice ahí, un niño le pregunta a su papá, papá, ¿qué es ser un hombre? Y entonces el papá le dice, pues ser un hombre es ser responsable, o sea, muchísimas cosas que él le adornó al hombre. Y el niño al final le dice, oye, papá, cuando yo sea grande, quiero ser hombre como mi mamá. Entonces, pues ahí es algo como de mucha tarea para los hombres, ¿no? Y pues eso es todo. Gracias, Lupita. Yo puedo Sí. decir algo. Sí. Bueno, yo tampoco estoy así como muy cercana al feminismo, y el poco contacto que tengo con él, ya lo he dicho otras veces, no es con el feminismo radical. Y una vez estábamos en un conversatorio con una, bueno, o sea, ella se presenta a sí misma simplemente como feminista y sin apellido, y sin apellido incluso para su propio feminismo, pero ella es saharaui, y, o sea, de esta república de Sahara y no sé qué, pero además, pues digamos, de tradición o de religión musulmana, aunque ella misma pues no se considera musulmana, pero es de tradición, ¿no? Y para mí fue como muy impresionante la crítica que ella hacía pues al feminismo islámico, ¿no? O sea, decía, es la cosa más absurda que hay, y tan absurda como sería un feminismo cristiano, como sería un feminismo decolonial incluso. O sea, ella decía, cualquier feminismo con apellido pone por encima otros intereses que no son los del sujeto femenino, no sé qué. Y como muchos movimientos también marxistas y eso, cualquier interés que esté fuera de la causa no existe, ajá, ¿no? Sí, y o sea, le hacían como preguntas, eso, como acerca de su experiencia personal, y decía, o sea, es que precisamente mi experiencia personal de la religión es, o sea, y lo digo desde el Islam, pero lo podría decir desde cualquiera, es lo que veíamos aquí, ¿no? O sea, lo que comentabas, o sea, lo que pasa es que la religión perpetúa el patriarcado, o como decía Brenda, ¿no? También perpetúa estas ideas de en qué consiste ser mujer y cuáles son las funciones de los hombres y demás.
pero entonces, o sea, sobre todo pensaba, pues, en realidad lo imposible que al final es el diálogo y el llegar a un acuerdo de cualquier tipo, ¿no? O sea, yo creo que por eso al final terminamos tomando la salida de, bueno, la experiencia religiosa pues es una cosa personal y cada quien, y respetamos lo que cada quien pide, ¿no? Porque en el momento en el que lo ponemos ahí como problema social o incluso antropológico, como lo hemos venido viendo, pues entran todas estas cosas de pues, políticas de dominación, de perpetuación, de bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces, digo, ya sé que no es una respuesta fácil ni una pregunta fácil tampoco, pero, o sea, como que, ¿cuál es el, o sea, cuál dirías tú que es el camino entonces, no? Sí, no. Yo no tengo idea. O sea, no. Digo, yo por eso siempre se lo pregunto a todo mundo, ¿no? O sea, porque eso si decimos, no, pues es que no hay camino, pues, sí, no, yo tampoco, o sea, no creo que alguien lo tenga, pero, o sea, no creo que alguien tenga la respuesta, pero como que siempre, pues, pregunto, sobre todo eso, cuando vemos temas en los que de verdad se ven como problemáticas insolubles, ¿no? O sea, como en este caso específico, hacer Está compartir. cañón. No, no sé si alguien tenga la respuesta a esto y me salve. Y nos salvamos todos, además. Todas y todos. Yo creo que hay que entrarle. O sea, como tú dices, no creo que la salida de, pues la fe es de cada quien y ya cada quien se hace bolas, es una cosa además irreal. O sea, como si fuéramos ermitaños aislados del mundo en Júpiter. Ah, Citli, a ver. ¿Quieres decir algo, Frío, Cinti? aquí donde yo vivo, en mi cuarto hace frío, allá afuera en el patio está calientito. Salió un libro en este año digital que se llama Pensar Distinto, Pensarlo de Colonial, algo así. Y hay un artículo con el que comienza el libro de Santiago Castro Gómez, que rescata algunos aportes de Zizek, de Derrida, el que tú mencionaste de Foucault, estos jalones de poder, ¿no? Toda relación siempre es una relación de poder, que ya en México también lo trabajó Villoro mucho, saber conocer el poder, y Olive. Pero los comentarios que hace desde Ernesto Laclau y desde Derrida, Santiago Castro Gómez, sobre un eterno paradigma, es precisamente desde el estructuralismo de Saussure, no sé cómo se pronuncia eso, y dice, simplemente para entender los grados de significación de cada signo, necesitamos un sistema de diferencias. Entonces, cada movimiento que propugna su propia diferencia ante el opresor, por ejemplo, está destinado a fracasar. Porque en cuanto consiga la victoria de tener esta diferencia, se disuelve su identidad. Entonces, para lo que decía Montserrat, o sea, a mí me dejó, hola Montse, me dejó pensando, o bueno, deja pensando a los grandes filósofos desde muchos años atrás. Es una eterna paradoja, ¿cómo vas o sea, es el problema universalismo-particularismo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta cómo Zizek, que muchos consideran no como un gran filósofo, pero a mí me agrada cómo dice, por ejemplo, analizado esto en el capitalismo, dice, pues no te preocupes porque las propuestas que te da el capitalismo no es quieres participar o no, sino quieres participar o muere. Esa es la única propuesta que te da. Y dice Zizek, pues entonces participemos usando el sistema. Entonces estoy pensando que es algo que no sé qué tanto coincida con los valores cristianos, pero no suena tan mal. O sea, creo que podríamos darle chance a pensar en el sistema ideológico en el que estoy, no es tan prudente, tiene muchos antivalores, pero puedo usarlo a lo mejor.
y dentro de este sistema tratar de hacer algo que yo he considerado como un sistema éticamente justificable o prudente. No sé, como dice Monse, creo que es algo que no se va a responder en 10 minutos y menos si no se ha respondido en 30 siglos, ¿no? ¿Alguien más? Anita. Sí, bueno, yo tengo una ventaja, tengo casi 80. Y entonces yo he estado en la posición de Monse, en tu posición, Dani, ya pasé por ahí. Y entonces estas pláticas que me han enseñado muchísimo y me han iluminado. Hoy trato de entender todos estos conflictos desde la plena aceptación. O sea, así es, así somos y todo tiene su proceso. Incluso los conocimientos que ustedes tienen y los veo que se cuestionan mucho. Yo no tengo tantos conocimientos de este tipo, pero también me he cuestionado mucho. Entonces, se van a seguir cuestionando y algún día, cuando llegamos a la aceptación plena de las cosas, así son, yo he aprendido a tomar lo que me da paz interna. Y igual, yo me fui de mi religión, o sea, vi que no me gustó y me fui. Y veo que otras personas, por ejemplo, que yo esto no me fui. Igual cuando he estado en contacto con amigas feministas amigas feministas muy radicales, también me fui porque dije, no es lo que me llena, no es lo que me resuena. Entonces, estas pláticas han resonado mucho en mí, pero yo creo que porque ya pasé algunos procesos. Y bueno, estoy muy contenta y agradecida de estar aquí. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Anita. Pues sí, Pues ya, yo creo, pues o sea, sí, no sé, no hay una respuesta fácil. Creo que, como dice Cindy, o sea, hay que actuar, hay que entrarle, hay que reflexionar, hay que discutir. Si bien es cierto que en los feminismos posmodernos como el de... Ay, me estoy escuchando ahí en tu micrófono, un poco raro. perdón. En los feminismos posmodernos como el de Haraway, la idea del particularismo es muy importante, pero no desde los particularismos individuales, sino desde las situaciones colectivas. O sea, los contextos particulares, pero en colectivo, creo que pueden ser una forma de pensarlo, porque no es como tu experiencia religiosa y pues cada quien cree lo que quiera y ahora hasta puedo inventarme mi propio rollo con cortes de todos lados, sino cómo resuena eso en un contexto donde hay otras personas con experiencia o donde yo comparto ciertas creencias con otras y otros. Y eso, y los conflictos que ahí se presentan, será la agenda que tendremos frente sobre la que trabajar como arena política y situarse en esta idea de lo político en términos incluso hasta desde bueno, tú ahí sabrás mejor, Monse, desde la ciencia política como negociación, como estrategia, como táctica, así como con todos esos herramientas. Creo que es importante, o sea, por ejemplo, las agendas de las mujeres en la iglesia católica, concretamente, ¿no? O la agenda LGBT en la iglesia católica. ¿Qué están discutiendo? ¿Cuáles son los puntos? ¿Por dónde va? ¿Cuáles son las posturas? Todo eso, y a todo eso hay que entrarle, yo creo, o sea, y Haraway, o no sé si Haraway o Butler, ahí no sé,
hay por ahí una... pues Achondo lo habló de eso, ¿no? Pues nos vamos a equivocar, pero hay que hacerlo. A lo mejor no siempre vamos a tener la razón, no siempre será un paso hacia adelante, no siempre resolveremos, o no siempre resolveremos al 100%, pero sí creo que hay que actuar, hay que reflexionar, hay que tomar posición. O sea, si ciertos feminismos, como decía Monse o Anita, no me gustan, pues hay que decirlo, no me gustan por esto, no me siento cómoda, está dejando fuera esto, no me siento representada o representado en mi experiencia. También la experiencia se tiene que revisar, se tiene que ser como reflexivo ¿no? Pero yo creo que o sea, suena un lugar común, pero la posibilidad de pluralidad siempre es una buena señal. Cuando eso no existe, cuando hay posturas así, no, y es que esto es A y esto es A, no puede ser B, ni C, ni D, esto es A, entonces ahí hay un problema. Cuando no hay la apertura para entender experiencias como sexogenéricas como de la comunidad LGBT, además basados en discursos naturalizantes, esenciales, desde un Dios construido de cierto tipo, ahí ya hay un problema, ¿no? Independientemente de que para nosotros mismos puede ser difícil incluso aceptarlo como realidad, porque creo que ese terreno de lo sexogenérico es un terreno súper difícil de cuando tienes una posición que lo cree y que lo vive así, aceptarlo, pero por lo menos ir viendo qué es lo que se dice, ¿no? Eso yo diría. Bueno. Oigan, quiero decir algo. Pues, prende tu micrófono. Ok, ya, pues es que soy aquí el adjunto que tiene que molestar a la profesora porque se pica. Oigan, pues ya esta sería la última sesión como con tema. Para la próxima cerraríamos como con una evaluación como general sobre el aporte. Y yo nada más quisiera comentar, les agradezco muchísimo todas sus intervenciones, son mis colegas, maestros, amigos, amigas, compañeros de este viaje. Y yo nada más como para dejarles, para como abrir boca para la próxima sesión o para la última sesión es, ¿cuál es el papel entonces de la perspectiva desde una perspectiva de la antropología social para la reflexión de el fenómeno o la dimensión religiosa, ¿no? Sobre este tema, por ejemplo, que es como fundamental, o sobre otros temas que llegamos a ver, ¿no? Porque, bueno, como una respuesta muy parcial y muy particular y muy preliminar de todo lo que están comentando, no como respuesta más bien, sino como proyecto, como programa, sería, pues, partir de esto que está comentando Dani en las últimas cosas que dijo, es partir de la dimensión de los fenómenos que se producen a partir, digamos, desde el terreno, ¿no? Desde la comunidad, desde la propia experiencia, evidentemente, pero no quedarse en la comunidad. Y pensarlo en términos, para empezar, no prescriptivos, sino como hechos sociales, ¿no? O sea, se está presentando el hecho de que nosotros estamos teniendo esta experiencia como la estamos teniendo y no somos los únicos. El EPEC es un reflejo de eso, ¿no? O sea, estamos compartiendo algo, ¿no? Y qué bueno, y yo lo celebro. Entonces, yo creo que eso es como para decir, pues no solo es pues lo que para ti es la religión y ya, ¿no? O sea, estamos teniendo somos parte de de un conjunto de población de fe que tiene una experiencia y eso es un hecho social, ¿no? En términos como antropológicos, más que prescriptivos. ¿Qué significa en términos después ya de la reflexión teológica? Pues ya yo creo que va a ser como una posibilidad muy rica lo que se presente, pero en términos sociológicos nosotros somos una pequeña muestra de un universo de gente que está teniendo una reflexión o una experiencia de su propia fe, ¿no? En términos antropológicos.
Entonces, como para ir pensando para la próxima sesión, ¿no? Yo diría, ¿qué es qué es lo que podríamos decir? No solo sobre este tema, que es muy importante, sino sobre otros problemas, temas, situaciones, ¿no? Pues no sé, mi querido Mario, ¿quieres decir algo para cerrar? ¿O alguien más? No, pues Ok. muy emocionante todo lo que se ha compartido, ¿no? O sea, estaba pensando en eso, repasando todas las sesiones y han sido temas muy profundos, ¿no? Pues eso, un poquito de introducción y pues bueno, ya debió haber iniciado la siguiente clase, Sí, pero lo bueno es que todavía tenemos el próximo sábado para ok. compartir. Ujú. Ya Bueno. les paso unos libritos. Bueno, este libro que les comenté y lo que me pidió ahorita Cintley de lo de teología queer. Gracias a todos. Los queremos. Buen Abrazos. Gracias. Bye, Adiós. buen Buen Bye. día. Bye. Buen día. Bye. Bye. Adiós.